Buenas tardes, me presento, mi nombre es Marcos Saucedo, del equipo 3 de la materia Análisis Proyectual, y el día de hoy nos encontramos con el arquitecto José Ortiz. Nos encontramos haciendo una entrevista. Vamos a realizar una serie de preguntas para conocer más sobre la arquitectura y cómo es el trabajo del arquitecto aquí en su oficina. ¿Cuál es el rol de un arquitecto en la sociedad? Pues mira, se supone que los arquitectos son los encargados de la parte estética, ¿no? O funcional de un proyecto. Obviamente vas mucho de la mano con los ingenieros, para que el ingeniero de la parte estructural y el arquitecto pues se encargue de cuestiones fisonómicas, cuestiones de vinculaciones, por ejemplo, de funcionabilidad y que se vea bello o estético. Y además de la construcción, ¿en qué otros rubros un arquitecto se puede mover? Pues el abanico de posibilidades es súper amplio. Haz cuenta que puedes enfocarte en lo que es diseño, construcción, hacer avalúos, dictámenes, consultorías, te puedes dedicar específicamente a hacer costos, proyectos ejecutivos, obviamente dar clases también como docente o hasta como investigador. Hay arquitectos, por ejemplo, de la Universidad de Colima, que son doctores, pero en arquitectura y exclusivamente investigan la parte arquitectónica, pero dependiendo de la vertiente que deseen. ¿Y le gustaría a usted incursionar en alguna otra rama de la arquitectura? Pues de hecho ya lo hago. Soy perito evaluador para los juzgados y para el SAT. Digamos que ahí son varias vertientes, porque si quieres hacer avalúos para el SAT, son cuando los contribuyentes no pagan ahora sí que sus impuestos, y nosotros tenemos que hacer un avalúo para rematar esos bienes. También soy docente, damos clases en educación secundaria en la materia de diseño arquitectónico, lo que anteriormente era como taller, y aparte de eso pues también construimos, diseñamos, damos consultorías, mantenimientos, que es prácticamente como el 80-90% de lo que hacemos aquí en la oficina. Y actualmente en el mercado, ¿cuál considera que sean las necesidades más recurrentes? Yo creo que es habitabilidad. Definitivamente la cuestión habitable nos demanda mucho espacio para dónde crecer. Entonces, aquí en Colima, desafortunadamente, y a nivel nacional, la vivienda a mayor habitantes se comienza a reducir. Digamos que los espacios habitables son cada vez más pequeños, y eso tiene que ver mucho con pues entidades federativas, gobiernos y demás, porque al querer eficientar espacio, las ciudades crecen, pero yo creo que aquí en Colima va a ocurrir el fenómeno que crezcan de manera vertical en cuestión de departamentos. Aquí ya hay departamentos, de hecho, yendo hacia Higueras del Espinal, ya hay edificios de departamentos de 8 o 9 niveles. Entonces, esa es la tendencia. ¿Qué es lo más complicado que ha enfrentado siendo arquitecto? Buena pregunta. Una de las complicaciones, yo creo que más grandes que tienen todos los arquitectos, es querer construir lo que diseñan. El 93% de los arquitectos que están estudiando y diseñan sus ideas quieren construir, y en realidad pasa en un 15 o 20% que puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia a nivel laboral en lo que es por fuera. ¿Qué es lo que necesitas? Contactos, poder moverte y de alguna manera tener esa iniciativa para perder el miedo, que sería como lo más importante. ¿Cuánto tiempo lleva a realizar un proyecto? Proyectos como de 2010 más o menos a la fecha. Yo egresé aproximadamente entre 2008 y 2009, entonces a partir de 2010 ya tenemos haciendo proyectos u obras, pero empezando con arquitectos. Digamos que de alguna manera íbamos haciendo nuestras prácticas, que en algún momento les van a tocar a ustedes, y pues desde ahí. ¿Va escalando? Sí, exactamente. Vas aprendiendo a través del tiempo. Sí. ¿Ha rechazado proyectos por no coincidir con lo que el cliente quiere y lo que es más factible? Fíjate que curiosamente, más que rechazar proyectos, solos se han descartado, porque
y les va a tocar que en algún momento van a llegar clientes con algún proyecto y les van a decir cómo lo quieren. Entonces ustedes son como el filtro para saber qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Sé que muchas veces va a ir en contra de sus principios en decir, es que yo soy un arquitecto más de constructivista y no quiero ser tan popular y quiero diseñar mis cosas. En el ámbito laboral se van a encontrar que ustedes tienen que ajustarse mucho a las necesidades del cliente sin dejar de lado sus valores y sus principios, obviamente, ¿verdad? Pero sí, más que rechazar, digo, sí hemos descartado algunos porque está la típica frase, ¿no? De ¿cuánto me cobras por un planito? Y yo tengo un albañil que lo construye. Entonces, ¿para qué nos contratan? ¿Cuáles son sus principales obras? Obras, fíjate que hemos hecho mucha remodelación y mantenimientos. En lo que es obra nueva, a pesar de que ha sido un poco menos lo que hemos realizado, hemos intervenido en restauraciones de bienes patrimoniales. En 2016 nos tocó al equipo hacer un proyecto de restauración de un hotel, el Hotel La Merced. Es un hotel que está frente al Jardín Núñez. Entonces ahí intervinieron muchos factores porque como es un área patrimonial, entonces recurrimos a otros medios para poder hacer nuestros proyectos. Y en sí ese yo creo que ha sido el más grande que hemos hecho. Prácticamente se restauró todo el hotel, habitaciones, colamos algunas losas y pues obra privada. Y en sí, como te digo, el 80-90% han sido mantenimientos, remodelaciones también. ¿Cómo describiría su primera experiencia laboral? Pues un poco de miedo, porque desafortunadamente se nos inundó la casa, pero bien. Lo que pasa es que yo estaba trabajando con un arquitecto y habían puesto el pasto. Entonces, el pasto cuando se instala por primera vez necesita muchísima agua. Entonces, pues se me ocurrió dejar la manguera y dije, pues regreso después. Cuando regresé, pues hace cuenta que la casa era una alberca. Entonces ya desde ese momento aprendí a revisar bien antes de cerciorarme que la llave esté cerrada y como se nos había ido el agua, dije, ya está cerrada la llave, ¿no? Pues cuando regreso en la tarde a revisar la casa, inundada la casa estaba. ¿Y cómo resolvió ese problema? Afortunadamente teníamos como un equipo de trabajo muy eficiente con el arquitecto con el que yo trabajaba y los ayudantes y albañiles nos apoyaron para limpiar la casa y de alguna manera secar con trapeadores, jaladores, muy, muy accesibles. También eso implica mucho que tengas una cuadrilla o un equipo de trabajo que te respalde y no te dejen abajo. Que todos pongan de su Sí, que pongan de su parte todo. Sí. ¿Puede describir un proyecto en el que haya tenido que innovar o para superar un desafío específico? Sí, fíjate, curiosamente, en el proyecto que nos tocó desarrollar ahí en el centro del Hotel La Merced, había la necesidad de hacer todo muy ecológico y digamos sustentable. Y te digo, para 2016 pues era un poquito, no que fuera extraño, pero no era muy común. Entonces el cliente en su momento quería captar el agua de lluvia y era cuando recién empezaban a poner aquí en Colima lo que son los paneles solares. Entonces él se dio a la tarea de hacer cisternas de captación de agua y ellos tienen captación de agua de lluvia. Entonces tratan de eficientar un poquito los servicios para poder también darle abasto pues a las habitaciones y demás. Otra de las innovaciones, por ejemplo, fue lo que pasa es que mucho te demanda el que te tengas que acoplar a la necesidad del cliente, ¿no? En los ranchos, en algunos lugares donde no tienes luz, agua, drenaje, tienes que pues hacértelas para que puedas sacar muy bien el proyecto. ¿Qué estilo lo define como arquitecto? Pues digo, yo me identifico mucho con la arquitectura mexicana, me gusta mucho la arquitectura moderna de los años 50, 60 y por ejemplo yo me identifico mucho con el arquitecto Luis Barragán por la riqueza, ¿no? Me gusta mucho como todo lo mexicano. Legorreta también se me hace un arquitecto interesante, pero pues mucho es la tendencia de la arquitectura de ellos actualmente.
¿Tiene algún referente o alguien que lo haya influenciado en su estilo? Pues, precisamente el arquitecto Luis Barragán, pero curiosamente cuando ya fue como su segunda o tercera etapa, porque no sé si lo ubican en la obra de él, son elementos muy sencillos para su época, digamos que en su momento era cuando empezaban a hacer las construcciones muy rebuscadas, muy garigoleadas, les metían molduras y detalles, y él se enfocó mucho en la arquitectura minimalista, ya hablando de aquellas épocas, de los años 60, 50, entonces fue una tendencia muy importante porque él empezó a innovar, eran cosas muy sencillas, sin mucho detalle, y muy interesantes. ¿Cómo se mantiene actualizado? Es muy importante mantenerse actualizado mediante las capacitaciones, cursos, y mucho tiene que ver también el mercado, que estén al corriente de las tendencias, las expos, ferias. Hay, por ejemplo, una expo que es en Ciudad de México, o de diseño, creo que también hay una por ahí. Busquen esas ferias y váyanse, inviértale un fin de semana o una semana. Creo que la de Guadalajara se queda como 3-4 días, la de México igual, y ya se dan una vuelta por toda la ciudad y ven la arquitectura también. ¿De qué manera despertó su interés por la arquitectura? Yo creo que desde pequeño, porque me gustaba mucho dibujar, ¿no? Yo sabía que me gustaba dibujar y hacer como muchos bocetos, pero no sabía qué hacer. Entonces ya conforme vas creciendo te das cuenta que como que por ahí va la vertiente, ¿no? Pero como les comento, esta profesión es muy diversificada, puede ser infinidad de cosas. Hay arquitectos que son artistas. Tengo un maestro mío, amigo, compañero ya de tiempo, fue mi maestro en la facultad, el arquitecto Alfonso Cabrera. Él es director ahorita de la Universidad de Colima y él es artista, es pintor. De hecho ha hecho obra en el Cúcara y en los restaurantes estos de restaurante argentino, se me fue el nombre, pero él fue como la imagen de los arlequines estos que están dando vueltas, y entonces es un artista prácticamente. ¿Cómo describías tu experiencia en la universidad? Me gustó, de hecho, creo que fue una de mis mejores experiencias porque aprende uno bastante de la cuestión técnica, pero no del todo. Ya después lo vamos a explicar por qué. Aprovechen, yo creo que sería la recomendación. ¿Qué fue lo más complicado de estudiar arquitectura para usted? Pues no, o sea, digamos que las repentinas, no sé si de repente acá en el TEC dejan repentinas, pero sí son proyectos complicados, muy elaborados, pero que a fin de cuentas nos ponen es como una experiencia de lo que es la vida laboral por fuera, porque muchos dicen, es cierto, no te van a pedir proyectos de un día para otro. No es que te pidan proyectos de un día para otro, sino la misma necesidad de los proyectos y de tu organización de tu agenda, por ejemplo, se presta una u otra cosa. ¿Qué herramientas fueron de ayuda para usted en la universidad? Por ejemplo, se me facilitaba mucho el dibujo, entonces creo que era una de las cuestiones que me sirvió. No quiere decir que si no saben dibujar no les va a ir muy bien, sino que yo tenía compañeros que no sabían dibujar y aún así salieron a la carrera y son muy buenos arquitectos. Digamos que los fundamentos o los principios se los dan en la carrera. Simplemente tu preparación previa en una prepa o bachillerato técnico de dibujo, por ejemplo, te apoya un poquito y te da ciertas herramientas, pero todo se puede, no hay por qué preocuparse. ¿Cómo equilibra su trabajo académico con su vida personal? Es complicado. Bueno, afortunadamente mi esposa, que está por allá, no se alcanza a ver, es arquitecta, entonces de alguna manera nos complementamos mucho en las cuestiones de la oficina. Prácticamente yo en las mañanas estoy dando clases y ella es la que me hace fuerte en la oficina, entonces ella se encarga de las cuestiones técnicas de oficina y de operación, y ya cuando yo salgo de la escuela ya me incorporo a las actividades de la oficina, y en las tardes prácticamente yo soy al 100% oficina. Por eso hoy nos quedamos un poquito más tarde, porque la intención era hacer un colado hoy. Todo estaba preparado, pero nos llovió fuertísimo en la mañana, entonces el concreto fue de, oye, ya te lo voy a llevar, espérame tantito porque está lloviendo, pero avísame ahorita porque si no, los albañiles se mojaron, uno se les fue. Entonces ese tipo de cosas son las que uno no prevé de repente porque no piensas que te va a llover y el concreto ya está programado. Entonces, ¿qué haces? Reprogramas,
y dices, a ver, vamos viendo qué podemos hacer. A ver, ya se fue fulanito, tienes un elemento menos, no vas a alcanzar a colar hoy porque no se va a poner la losa, vamos dejándolo para el lunes. Oye, el concreto, me lo mandas el lunes, ¿sí me explico? Vamos moviendo los tiempos y en ese sentido tú también te tienes que mover, ¿verdad? ¿Y qué recomendación le haría a un estudiante de arquitectura que va empezando la carrera? Y muchísimas. Sugerencias es que investiguen todo el tiempo y pregunten. Como buena o mala sugerencia, bueno, sería una buena sugerencia que se vayan con un arquitecto o con varios y que les pregunten cuál es su experiencia, pero no solamente hablada, sino que los lleven a la obra, sino que les digan cómo van los planos, cómo es la tramitología, permisos, y una cosa bien importante que no les enseñan, uno, cómo cobrar, y dos, importante que quede grabado, la cuestión de los impuestos y la cuestión de gastos que ustedes no tienen considerados, gastos fijos, gastos de operación, que uno cuando es estudiante dice, pues yo cobré tanto, pues todos para mí no, o sea, hay indirectos, proyecto, oficina, teléfono, luz, celulares en este caso, pero yo sí les sugeriría que se fueran con algún arquitecto y se le pegaran y lo vieran todo el tiempo, y más, ya sería como un extra, si se pueden meter a la obra, que mejor, a trabajar, a botear, a cargar, de menos como chalán, a ayudar a cargar tablas. Los maestros albañiles tienen mucha experiencia y uno sabe la cuestión técnica, pero los albañiles nos enriquecen muchísimo y siempre vamos de la mano tres personas en este caso, que es el arquitecto, el ingeniero o estructurista que les ayuda a hacer el cálculo y la cuestión de la mano de obra que serían los técnicos, albañiles, fontaneros y demás. Entonces siempre hay una comunicación bien importante, que si tienes un detalle, oye ingeniero o ingeniera, ¿cómo va este detalle? Mira, maestro albañil, el detalle es así, oye, pero yo lo he hecho así, oiga, me está diciendo el albañil que va así. Sí, está muy bien, ¿sí me explico? O sea, el albañil tiene mucho oficio, pero no porque él te diga una cosa, tiene que ser todo. A través de la experiencia te vas a dar cuenta que hay ciertas cosas que sí van, otras no, y cuando tengas duda, no hay ningún inconveniente en que le preguntes a alguien que sabe. Yo con mi ingeniera es estructurista, yo todo el tiempo le estoy hablando. O sea, ingeniera, ¿y este detalle cómo va? Pero tengo duda, ¿qué es esto? Y, oiga, pero usted me puso en el otro plano esto y me lo pone ahora acá, a ver, ¿por qué? Y a veces como que se enfada y me manda así por un tubo de repente y me vuelve a hablar y, perdón, es que estaba ocupada y ya. Pero eso es muy importante y sobre todo no trabajar solos. Siempre tienen que apoyarse del equipo, de sus compañeros y de su equipo de trabajo. Deben de tener un equipo súper fuerte que les ayude. En ese caso, pues mi esposa, que es arquitecta también, me echa muchísimo la mano y nos echamos mucho la mano los dos. Entonces, hay proyectos, por ejemplo, que los hacemos juntos como empresa. Hay proyectos que yo los hago individual, como los avalúos, dictámenes o cosas que yo hago. Y ella, por ejemplo, es diseñadora de interiores. Entonces ella hace la parte estética muchas veces de las obras y yo hago quizá la parte de revisar obra. Ella, por ejemplo, hace la parte administrativa, que son los números, y nos empezamos a delegar responsabilidades. Eso es muy importante porque si no, yo creo que sí se las pueden ver complicadas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista. La verdad es de gran importancia para nosotros conocer a veces las dificultades que uno puede enfrentar en un futuro y sus recomendaciones, tanto como sus experiencias, nos empiezan a preparar para lo que nos viene. Así que, sinceramente, agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de recibirnos el día de hoy.